levante sus brazos arriba y diga: toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la acción de gracias sea dada al Cordero. Gracias, Señor. Alábele, apláudale. Bendito sea Jesucristo. Estamos agradecidos con el Señor porque Él nos ha dado el privilegio de estar compartiendo esta serie sobre los 10 mandamientos. Tome usted su Biblia en su mano derecha y vamos a ponerla en alto y diga junto conmigo: esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy Dios me dará su palabra y hablará mi corazón. Nunca seré el mismo. Repita: nunca, nunca, nunca. Nunca seré el mismo, porque seré transformado por el poder de la divina, incalculable palabra de Dios. No volveré a ser el mismo. Gracias, Señor. Te alabo en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Amén y amén. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Gracias, Señor. Bueno, pues estamos continuando con nuestra serie sobre los 10 mandamientos. Y nos dice la palabra del Señor en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 14. No cometerás adulterio. Y los hijos de Dios repetimos: no cometerás adulterio. Poco pero espeso en la palabra de nuestro Señor. Vamos a orar con este versículo. Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias te damos porque tú nos das el privilegio de meditar en tu palabra, en estos 10 mandamientos que tú has puesto para nuestra bendición. Te pedimos, Señor Dios Todopoderoso y Eterno, que tú nos hables a nuestra mente y a nuestro corazón. Que estos mandamientos que hemos estado compartiendo se vuelvan luz en nuestras vidas, se vuelvan esos barandales divinos por medio de los cuales nosotros caminemos en el mundo conforme a tu voluntad. Y te pedimos, Señor, que veamos tu rostro, que veamos el rostro de Jesucristo a lo largo de estos 10 mandamientos, donde tú nos iluminas, nos guías, nos proteges y nos guardas. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la acción de gracias sean dadas a Jesucristo. Estamos continuando con nuestra serie sobre los 10 mandamientos y ahora es el momento de hablar del 7º mandamiento que nos dice en Éxodo 20, 14, no cometerás adulterio. Pocas palabras, pero muy espesas. Y pues hemos estado reflexionando acerca de los 10 mandamientos. ¿Se recuerdan los 10 mandamientos? Primer mandamiento que nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de ti. Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento: no asesinarás. Y séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Tremenda palabra de Dios. De modo que hemos reflexionado que los 10 mandamientos Dios nos los ha dado como una guía
como un precepto, como una norma de vida, pero nos los ha dado todavía más allá para nuestra felicidad. Voltee usted a ver a la persona que tiene a un lado y dígale, los 10 mandamientos nos han sido dados para nuestra felicidad. Tanto que nosotros pudiésemos decir que la Biblia es el libro de la felicidad. Porque todo, absolutamente todo lo que Dios tiene para nosotros en su libro son para nuestra felicidad, para que nosotros podamos ser felices. Si ustedes revisan junto conmigo desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, vamos a encontrar que una vez y otra vez y otra vez, ya sea que Dios ordene algo o ya sea que Dios prohíba o sea que Dios discipline de alguna manera, todo, absolutamente todo es para nuestra felicidad, es para que seamos felices. A veces nosotros leemos la Biblia y pareciera que tenemos un Dios que está enojado y nada por el estilo, sino que Dios nos está guardando, nos está protegiendo, está evitando que nosotros seamos infelices y nos está dando las herramientas necesarias para que podamos tener felicidad en esta tierra. Muchas personas pues se encuentran afligidas por diferentes razones, pero casi te aseguro que muy probablemente sea por una desobediencia a estos 10 mandamientos o a la profundidad de estos 10 mandamientos. Una de las cosas que hemos visto al meditar sobre los 10 mandamientos es que los mandamientos tienen una profundidad. Y los hijos de Dios repetimos una profundidad. O sea, que no es nada más lo que nosotros vemos a simple vista, sino que hay una profundidad. Hay una profundidad donde Dios nos está enseñando cosas y pues yo he reflexionado mucho en esto. Al parecer la palabra nos diría, pues no hagas esto, no hagas lo otro, pero en realidad lo que nos está dando es una profundidad para que nosotros la examinemos. Y bueno, pues lo primero que vamos a decir respecto a no cometerás adulterio es que el pecado número 1 que existe en el mundo es el pecado sexual. Y no sé, antes de estos últimos 2 siglos, probablemente antes de estos 2 últimos siglos, los pecados más graves anduvieron en el orden de el dinero, del oro, anduvieron detrás del odio, el rencor, el resentimiento, la amargura, pero por lo menos en estos 2 últimos siglos, el pecado número 1 que hay en la humanidad es el pecado sexual. Y a partir del año 1960, que es cuando se inició la revolución sexual por causa de las pastillas anticonceptivas, que haciendo una cápsula cultural se inventaron en México. Se inició esta revolución sexual que ocasionó todo un desorden en la vida sexual de los individuos, porque ya no había que preocuparse porque esa chica o esa señora saliera embarazada, puesto que ya se tenía una vacuna, un preservador de evitar el embarazo. Entonces, pudiésemos decir que el pecado sexual es el pecado número 1. Pero si nos vamos más atrás en el libro del Génesis, nos vamos a dar cuenta que Dios fue el creador del sexo. Y los hijos de Dios repetimos, Dios fue el creador del sexo. Mis amados, Dios es el creador de todas las cosas. Y si Dios es el creador de todas las cosas, Dios es el creador también de las relaciones sexuales. Y Él tuvo un propósito para que existiesen las relaciones sexuales, como lo sabemos, es para el crecimiento de la humanidad, para que hubiese esa propagación en la humanidad. Entonces, Dios es el creador del sexo. Pero si Dios es el creador del sexo, quiere decir que Él tiene un plan, un propósito, un enmarcamiento donde Él lo pone. Y pues como vemos en las Sagradas Escrituras, Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban.
Dios creó a Adán y a Eva, no a Ana y a Eva. Esto por decir que Dios creó un hombre y una mujer. Nos dice el libro de Génesis en el capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Mis amados, cuando uno lee muy ocasionalmente las Sagradas Escrituras, pues no te das cuenta de la profundidad que tienen. Y aquí nos está diciendo el Señor en su palabra que Dios creó al hombre a su imagen. Y los hijos de Dios les repetimos, Dios creó al hombre a su imagen. Debiésemos entender, Dios creó a la humanidad. Dios creó a la humanidad a su imagen. Y nos dice, a imagen de Dios lo creó varón y hembra. Quiere decir que el esposo y la esposa, el hombre y la mujer, juntos son los que muestran o nos anuncian o nos moldean la imagen de Dios. Y tú te vas a dar cuenta que como hombre tenemos muchas deficiencias y la mujer también como mujer tiene muchas deficiencias, pero cuando se une a su pareja, entonces las diferencias van a ser suplidas entre uno y el otro. Es por esto que somos complementarios. Y Dios es el creador de todas las cosas, Él es el creador del varón, el creador de la mujer y definitivamente el creador de la relación sexual. Así que nadie puede tener una opinión mala respecto a la relación sexual porque fue creada por Dios. ¿Qué pecados estarán incluidos en el séptimo mandamiento? Bueno, están incluidos el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, el lesbianismo, la perversión sexual y la pornografía. La palabra pornografía viene del griego porneia, que quiere decir, pues, pornografía es la raíz de la pornografía y quiere decir fornicación. De modo que pornografía, que viene del griego porneia, significa fornicación visual. La persona está fornicando desde el punto de vista de sus ojos. De modo que estos 7 pecados están incluidos en el pecado sexual, el pecado del séptimo mandamiento. ¿Qué significa adulterio? Adulterio significa tener relaciones sexuales con una persona que está casada o donde uno de los miembros está casado y estás teniendo relaciones con alguien quien no es tu pareja. ¿Qué es fornicación? Fornicación es la relación sexual entre dos personas solteras sin estar casadas. Y ahí tenemos la diferencia, adulterio y fornicación. Adulterio es entre casados con una pareja diferente a la propia. Fornicación es una relación sexual entre solteros. La enseñanza del matrimonio la tenemos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, versículos 7 y siguientes. Ponga mucha atención. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mis amados, en este pasaje de la palabra de Dios nos deja muy claro dónde deben estar esos novios antes de casarse. ¿Dónde deben de estar los novios antes de casarse? Con sus padres, en su casa. Dice la palabra del Señor, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Quiere decir que si tu hijo sale de tu casa,
si tu hija sale de tu casa, es con el único objetivo de irse a casar. No como sucede en los Estados Unidos, que al cumplir el joven los 16, 17 o 18 años, ya se está yendo para la calle. Y lo que es más triste es que he encontrado yo padres de familia que se sienten contentos porque su hijo va a salir de casa. Y yo pues no entiendo definitivamente eso, porque está en contra de la palabra de Dios y porque el hogar es el refugio de nuestros hijos, es ese hogar que va a ser el guardián de nuestros hijos mientras ellos salen de él para enfrentar la vida. Así es que dice la palabra del Señor: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Sale de casa, el chico o la chica o el hombre o la mujer salen de su casa con un solo objetivo, que es contraer matrimonio. Y nos dice la palabra: y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mis amados, el matrimonio es una relación de pacto. Y los hijos de Dios repetimos: el matrimonio es una relación de pacto. El matrimonio no es idea del hombre. El matrimonio es idea de Dios. El matrimonio fue establecido por Dios, pues los registros civiles y las autoridades civiles se pavonean mucho y se llenan acá de gloria al pretender decir que el matrimonio es de origen civil. Pero el matrimonio no es de origen civil, el matrimonio es de origen divino. Y los hijos de Dios repetimos: divino. Todo lo que Dios ha creado, que es importante, lo puso en una relación de pacto. Y lo puso en una relación de pacto para bendecirlo, para ayudarlo, para prosperarlo, para protegerlo, para traer felicidad. Todo eso es la pretensión de Dios cuando algo lo pone bajo una relación de pacto. Entonces, el matrimonio es una relación de pacto. Dios es el creador de la sexualidad y Dios es el creador del matrimonio. Y Dios tiene planes específicos. Y dentro de esos planes específicos están que el matrimonio permanezca unido a lo largo de la vida. ¿Cuándo tu esposa deja de ser tu esposa? Bueno, pues cuando ella muere o tú mueres, ¿verdad? Pero mientras tanto, el matrimonio permanece unido. No es el plan de Dios que ese matrimonio se separe por ningún motivo. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una relación de pacto. Y sabemos que la unión sexual sella el pacto del matrimonio. Cuando esa pareja se retira a su habitación de luna de miel, su relación sexual sella el matrimonio. De la misma manera, la unión sexual fuera del matrimonio rompe el pacto del matrimonio. Son dos aspectos muy interesantes respecto a la relación sexual. Y hay razones bíblicas para el divorcio, debemos saberlo, porque hay veces que las personas por alguna razón piensan en divorciarse y no están seguras si ese paso que van a dar es correcto o es incorrecto, o si está auspiciado, si está mostrado en las Sagradas Escrituras o no. Bueno, vamos a encontrar que hay dos razones para el divorcio. Y esas dos razones para el divorcio las encontramos en las Sagradas Escrituras. La primera de ellas es el adulterio, precisamente. El adulterio es la razón número uno para que pueda haber divorcio. Y nos dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos 3 al 9. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, subraya ahí tentándole, y diciéndole: ¿es lícito al hombre
repudiar a su mujer por cualquier causa, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Bueno, este versículo lo debían de tener en claro, muy en claro los homosexuales, ¿verdad? Y las lesbianas. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió, subrayar ahí permitió, repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, ya encontramos que la palabra fornicación es sinónimo de fornicación, adulterio, homosexualidad, lesbianismo, pornografía, todo eso está implícito aquí. Y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí tenemos la base escritural del matrimonio y la base escritural del divorcio. Hay una razón para que se pueda dar el divorcio en un matrimonio, y ese es el adulterio. Y vamos a ver en la palabra de Dios cómo Dios tiene contempladas todas las opciones, puesto que Él es nuestro creador y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y vamos a encontrar que la segunda razón bíblica, pudiésemos tener muchas otras razones humanas, pero la única otra razón bíblica que encontramos es el abandono. Y esta se encuentra en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículos 12 y siguientes, que vamos a leer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Bendito sea Jesucristo. Gloria, honra y alabanza al Cordero. Entonces vamos a meditar en este pasaje, versículos 12 y siguientes, y vamos a encontrarnos que nos está hablando de un matrimonio en yugo desigual. Este matrimonio en yugo desigual es cuando una pareja se casa y uno de ellos es creyente y el otro es inconverso. Entonces nos dice la palabra que si uno es creyente y el otro es inconverso, nos dice que si ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si ella que es la inconversa, consiente en vivir con el creyente, no la abandone. Y si una mujer creyente tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Atención, versículo 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Son de esas cosas que nosotros no entendemos. Y hace unas semanas me preguntaba una creyente que cómo era que la mujer, nos dice, se salvará engendrando hijos, ¿verdad? Eso no quiere decir salvar para la salvación eterna, sino es este mismo concepto de la santidad. Nos dice el Señor que
si el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Son santos, es estar bajo la cobertura de Dios, bajo la cobertura del Espíritu Santo. Y aquí caemos en una enseñanza adicional, que es la enseñanza de que todos en la casa, cuando hay una persona que es creyente, están bajo ese manto de protección, bajo ese manto del Espíritu Santo. Con mayor razón si los padres son creyentes, con mayor razón si aparte de los padres algún hijo o varios hijos, hay un manto de protección que nos cubre. Y definitivamente, pues debemos de entender que ese manto de protección, pues es el Espíritu Santo, pero es sobre todo la sangre de Jesucristo. Cuando yo comparto respecto a la sangre de Jesucristo a personas nuevas, pues no hay yo qué decirles porque es tanto lo que la sangre de Cristo hace por nosotros. La sangre de Cristo nos salva, nos sana, nos libera, nos bendice, arranca de nosotros toda forma de mal, nos protege, hace tantas cosas la sangre de Cristo por nosotros que debiésemos tenerlo en mente. De modo que la palabra del Señor nos dice que esos hijos, ¿verdad?, van a estar santificados. Y si quieren leemos un poquito a continuación, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Tremenda palabra de Dios. Quiere decir que el creyente, sea hombre o mujer, el creyente de una pareja en yugo desigual, pues no está en yugo de permanecer casada con esa persona. Dice la palabra del Señor en el versículo 15, no está en yugo de servidumbre. Y atención, versículo 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer creyente, si quizá harás salvo a tu marido inconverso? ¿O qué sabes tú, oh marido creyente, si harás salva a tu mujer? O sea que aún, fíjese hasta dónde va Dios en sus planes. Dios contempla que aún en el caso que hubiese un matrimonio en yugo desigual, Dios está viendo la posibilidad de que esa persona inconversa se convierta. El caso más común que nosotros enfrentamos, porque sabemos que los matrimonios no deben de darse en yugo desigual. Es decir, que una chica soltera, un joven soltero, para nada que tiene que estar pensando en casarse con una pareja inconversa. Pero el caso que más frecuentemente nosotros tenemos es el caso de que los dos eran inconversos cuando se casaron y de pronto en el camino de la vida uno de ellos se convierte. Se convierte el esposo o más frecuentemente la esposa y entonces entran sin querer en una relación de yugo desigual. Y entonces se presentan a veces muchas dificultades, pruebas y problemas, por lo cual sabemos que no es el plan de Dios desde ningún punto de vista, ni desde el punto de vista espiritual, ni desde el punto de vista físico, ni humano, ni social, ni nada, que haya una pareja en yugo desigual. Entonces, pero si por alguna razón se encuentra esa pareja en yugo desigual, el creyente debe hacer lo imposible para que su cónyuge se convierta. Porque ese es el plan de Dios, que aún en un matrimonio en yugo desigual, la pareja se convierta. Alguien diga, el plan de Dios es que la pareja se convierta. ¿Para qué? Para derramar Él todas sus bendiciones que tiene para nosotros. Bendito sea Jesucristo. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Nos dice muy clara la palabra del Señor, no te encuentras en esclavitud para continuar con un matrimonio donde has sido abandonado por tu fe. Y Dios aborrece el divorcio, porque el divorcio es la ruptura de una relación de pacto. El divorcio es la ruptura de una relación de pacto.
Y fíjese usted lo que nos dice en el libro de Malaquías, último libro del Antiguo Testamento, lo que dice respecto al divorcio. Tremenda palabra de Dios aquí en el libro de Malaquías. Malaquías capítulo 2, Malaquías 2, versículo 14. Fíjese bien aquí, Malaquías 2, 14. Nos dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Se enamoró de aquella muchachita jovencita, ¿verdad? Muy guapetona, así salida de una página del libro de revista de modas, y se enamoró de ella, y qué guapa, y qué bonita, y qué bonitos ojos, y qué bonito pelo, y todo, ¿verdad? Y empiezan a pasar los años, y todavía continúa bonita, pero empiezan a pasar muchos años, y a lo mejor esa mujer ya no es tan bonita, ya no es tan agradable, ya el efecto de los hijos, el efecto de la inflación llegó a sus vidas. Como dijo una señora, es que yo estoy gordita porque he tenido muchos hijos. Y entonces le dijo un doctor, pues ni que se los hubiera comido, ¿verdad? Entonces, ya que hizo efecto la inflación, ya que hizo efecto todas esas cosas, pues ahora ya no me gusta. Y lo que es peor, ya no la quiero. ¿Cómo que ya no la quiero? Si el amar es una decisión y un mandamiento, y los hijos de Dios repetimos, es una decisión y un mandamiento. O sea que tú decides amar o decides no amar. Y también eso es a nivel humano, pero a nivel divino, el amor es un mandamiento. Dios nos ordena amar. Cuando Dios nos pone las obligaciones de la pareja, nos dice que la obligación de la mujer es sujetarse y la obligación del marido es amar. Entonces nosotros los hombres amamos a nuestra esposa y nuestra esposa a su vez se sujeta a su marido. Y sabemos que eso va a estar más fácil de cumplirse si es que el esposo verdaderamente es un amante de su esposa. La quiere, la cuida, la proteja, la considera, como dice la palabra del Señor, en un vaso frágil. En un vaso frágil. Y entonces, si así consideramos nosotros a nuestra esposa pues no va a ser menos, ella se le va a hacer muy fácil sujetarse. Así es que, mis amados hermanos, aquí nos dice el libro de Malaquías que una persona que entra en un estado de divorcio es desleal con la mujer de su juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el divorcio. Y los hijos de Dios repetimos que Él aborrece el divorcio. Y al que cubre de iniquidad, o sea de maldad, el que cubre de maldad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. 3 veces nos dice que no seamos desleales. O sea que tenemos una relación de pacto, una relación de lealtad, el esposo a la esposa y la esposa al esposo. Tenemos una relación de lealtad. Entonces, también debemos considerar que el 7º mandamiento no es solo para los casados. Y los hijos de Dios repetimos, el 7º mandamiento no es solo para casados, es también para solteros. Y ahí es donde viene la música de ni, 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 ni. Es dimensión desconocida. Ni, 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 ni. Precisamente el autor de esa música fue galardonado con los premios de la Academia por inventar esa música.
Ninguna escena, nada más. ¿Qué irá a ocurrir? Bueno, está con que este séptimo mandamiento, sí, no es solamente para los casados, también es para los solteros. Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Nos dice la palabra de Dios: ¿oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera, alguien diga cualquiera, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué tal? Tremendo, tremenda la palabra del Señor. Quien dice el Señor en su palabra: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto no significa que andemos por la calle como caballos percherones, ¿verdad? Es estos caballos que sacan y que traen aquí unas viseras sobre los ojos para no voltear a ver absolutamente a nadie, para no caer en pecado de adulterio. No, sino que el pecado de adulterio tiene un proceso. El proceso empieza con la vista, pero continúa con los pensamientos, luego con el anhelo, luego con la codicia, y después de la codicia, pues entra el pecado de adulterio. Y conste que estamos hablando de lo visual, ni siquiera hemos entrado al asunto de lo sexual. Ya hay un adulterio visual, de modo que primero entra por los ojos, sigue los pensamientos, continúa el corazón, al anhelo. Hasta ahí no es pecado. Porque, por ejemplo, alguien ve pasar a una chica guapa o a un hombre guapo y pues es normal, ¿verdad? Que digas, qué barbaridad, Dios hizo a mi obispo y rompió el molde, ¿verdad? O a una chica guapa y pues pueda tener algún anhelo. Pero hay un paso entre el anhelo y la codicia, ¿verdad? Tú pudiste haber visto a aquella persona y a lo mejor tuviste un anhelo, pero otra cosa muy diferente es la codicia. Cuando ya dices, si yo le digo, no le digo, le propongo, le abro la puerta del carro. En fin, todas estas cosas que hace la gente en su deseo de tener una compañera momentánea, porque debemos decir que es algo momentáneo lo que ocurre. Me acuerdo yo de un doctor, compañero mío, en el Centro de Salud número 3, 5 de febrero y Querétaro, Colonia Independencia, y estaba feo como él solo. Prieto, pero prieto a más no poder, como traje negro, prieto. Chaparro, mayor médico militar, y tenía una lancha de carro, un carro grandísimo, ¿verdad? Creo que era un Galaxy, que ya esos ya no hay, es el equivalente al ¿cómo se llama? Al Gran Marquis, así grande, y de color rojo y con convertible. Entonces ya te imaginas que llegaba a la Colonia Independencia en 1972 y llegaba con el carro, una lanchona tremenda con el descapotable, y nomás les abría la puerta así a las muchachas. Y estaba feo, pero pues algo le funcionaba todo eso que hacía. Entonces todas esas cosas son parte de la codicia. ¿Qué le digo? ¿Cómo le digo? ¿La invito? ¿La subo al carro? Cosas que son ajenas a una relación de pacto. Y aquí debemos de hablar del noviazgo como pacto de pureza. Y los hijos de Dios repetimos el noviazgo como pacto de pureza. Yo creo que si tú eres padre de familia, deseas que tu hija salga de tu casa virgen y que llegue al matrimonio y tú le puedas presentar a su futuro marido con una mujer virgen. Eso es lo correcto. Si pasa alguna otra cosa, pues es incorrecta.
Y de la misma manera el hombre, oiga usted, y lo digo delante de Dios Todopoderoso y delante de ustedes, debe de llegar puro al matrimonio. De modo que su única experiencia sexual sea su esposa con la cual ha contraído matrimonio. Si esto es así, vamos a poder ver cómo el plan de Dios se va a cumplir. Cómo todas esas cosas que están en las Escrituras se cumplen cuando llega el varón virgen, cuando llega la mujer virgen al matrimonio. Y para llegar virgen al matrimonio hay que hacer un pacto. Y esto significa que esa pareja que desea casarse, pues promete delante de Dios guardarse en una relación de pacto, que quiere decir nada de tentar, como dice la gente allá en el rancho, nada de examinar, a ver qué, si no le duele nada, no le duele nada, está muy sanita, ¿verdad? Que empieza aquí a agarrarla por todos lados hasta que algunos se convierten en verdaderamente pulpos. Dios de mi vida, no, eso no debe ser así. Y alguien debe decirlo. Y el que lo debe decir es el pastor de la iglesia. El pastor de la iglesia que cuida la santidad, la virginidad del matrimonio y de las familias. Tiene que ser así, porque ese es el regalo que yo te puedo hacer y el regalo que tus hijos te pueden hacer a ti como padre. Presentarse al matrimonio puros, vírgenes, santos, para entrar en esta relación de pacto completo que es el matrimonio. Bendito sea Jesucristo. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. ¿Por qué Dios prohíbe el adulterio? ¿Por qué Dios prohíbe el adulterio? Bueno, hay 6 razones por las que Dios prohíbe el adulterio. La primera de ellas es porque el adulterio destruye la familia. Y los hijos de Dios, repetimos, destruye la familia. Dice Eclesiastés en el capítulo 10, versículo 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Vamos a repetirlo juntos. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura a aquel que es estimado como sabio y honorable. Tremenda palabra de Dios, que nos dice la Escritura que hay alguien que es sabio y que es honorable, dice la palabra. Pero unas moscas muertas, no sé si ustedes han oído que se le atravesó una mosca muerta. Dice, esa mujer es una mosquita muerta. ¿Se han oído eso? Es una mosca muerta. Yo creo que de aquí salió. Esa muchacha, esa señora es una mosca muerta, parece que no quiebra un plato, ¿verdad? Pero se ganchó a esta persona, ¿verdad? Lo sedujo. Y dice la palabra, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. ¿Quién es el perfumista? Ese hombre estimado como sabio y honorable. Ese hombre que tiene ese perfume del perfumista. Dice la palabra, así una pequeña locura. ¿Cuál pequeña locura? Que de pronto haces a un lado a tu esposa, haces a un lado a tus hijos, haces a un lado tus nietos, haces a un lado tu descendencia por fijarte en una mosquita muerta que a lo mejor está bonita, simpática, agradable y parece que no quiebra un plato. Pero no sabemos, y los hijos de Dios repetimos, no sabemos. No sabemos quién es esa persona, pero sí te aseguro que es enviada por Satanás para destruir tu matrimonio. Así es que si en tu trabajo hay una secretaria o una compañera, una asistente, una ejecutiva que de pronto se para así, queriendo alinearse
la raya de la media, aunque ya no traen ni medias y menos raya, ¿verdad? Entonces, pero digamos que ocurría en el pasado que se ponía así, estaba acá el jefe y acá estaba esta arreglándose la media. Entonces, si hay alguien que te está enseñando la media o algún otro tipo de insinuación, debes saber que eso no viene de Dios, que eso viene de Satanás, que quiere destruir tu matrimonio, que es una relación de pacto. El día de hoy se han complicado tanto las cosas con la tecnología. Decía Albert Einstein, decía que pobre de la humanidad cuando la tecnología la llegase a invadir. Y es eso lo que ya nos llegó, ya nos alcanzó la tecnología. ¿Cuántos matrimonios tienen problemas por el teléfono celular? Porque te vieron un texto donde dijiste, es que estás bonita o muy bonita o me gustas o cuando nos vemos o este tipo de cosas que ya complicaron las relaciones interpersonales. Ya no es solamente algo verbal, físico, sino algo por medio del teléfono celular, por medios digitales, donde estamos entrando en una relación de adulterio, en el Facebook, en el WhatsApp, en los mensajes normales, SMS. Ya la persona entró sin darse cuenta en una relación de adulterio, que si no la detienes, eso va a ir a más. Va a ir a más y si se llega a cumplir, pues va a destruir tu matrimonio y tu familia. Todo lo que has estado guardando por años se va a destruir. Entonces, vemos también al movimiento feminista, al movimiento homosexual, todo esto busca destruir el santo pacto del matrimonio y va contra la palabra de Dios. La segunda razón por la cual el adulterio está prohibido en las Escrituras es porque es una fuente de abortos. Dice el Salmo 127, versículo 3. Salmo 127, versículo 3. Fíjese usted. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Qué es lo que dice Dios respecto de los hijos? Que son herencia de Jehová. ¿Qué más dice? Que son cosa de estima. Pero el adulterio es una fuente de abortos. ¿Por qué? Porque aquella señorita, aquella chica quiere deshacerse de esa prueba de su fornicación o de su adulterio. La explosión demográfica de los años 80 y 90 se ha venido abajo. Ya las mujeres no quieren tener hijos, aún las mujeres casadas no quieren tener hijos. La tercera razón es que el adulterio está prohibido porque te lleva a una vida moral secreta. Esa es una cosa tremenda. Miren, el pecado trae tristeza y los hijos de Dios repetimos, el pecado trae tristeza. Es una cosa real. Muchas de nuestras caras tristes son el resultado de algún tipo de pecado que hemos permitido. Porque si no, tendríamos que estar enseñando toda nuestra dentadura, hasta las terceras molares, de gozo, de sabernos salvos, de sabernos perdonados, de sabernos hijos de Dios, de sabernos instrumentos de Dios, de sabernos parte de la familia de Dios. Todo eso debe traerte alegría y gozo, a tal grado que te ahorques con tu propia sonrisa. Cuando eso no ocurre es porque frecuentemente hemos permitido algún tipo de pecado en nuestras vidas que nos trae tristeza. El pecado trae tristeza. Tú antes de pecar pregúntate, ¿cuánto me va a costar este pecado? ¿Cuánto me va a costar esa pornografía? ¿Cuánto me va a costar esa masturbación? ¿Cuánto me va a costar esa fornicación, ese adulterio? ¿Cuánto me va a costar? Pues te va a costar de entrada te va a costar la separación con Dios. Eso es de entrada. Y de segundo viene el temor, la culpa y la tristeza. Vienen juntas, temor, culpa y tristeza. De modo que el adulterio no es algo padre, ¿verdad? No es algo como
algo para buscarlo. Trae dolor, trae culpa, trae tristeza, trae temor. Entonces, ¿para qué quiere uno algo que te va a traer todo eso a tu vida? Para nada, para nada. Yo lo que quiero es paz, paz de Dios en mi corazón. Y no necesito eso para nada. ¿Qué es lo que tenemos que ser? Leales con la mujer de nuestra juventud. Eso es lo que dice y enseña la palabra de Dios. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. La cuarta razón por la cual Dios prohíbe el adulterio es porque puede producir un hijo que no conocerá a su padre. ¿Saben? Un hijo con un hueco en su corazón, un hijo que será un minusválido emocional. Yo me horroricé con esta cifra, el 60%, óigalo bien, 60% de los niños en Estados Unidos son de padres desconocidos, de padre desconocido. El 60% de los niños en Estados Unidos son de padre desconocido. ¿Qué es lo que va a traer en consecuencia? Pandillerismo, delincuencia, drogadicción, corrupción, narcotráfico, todo eso es lo que va a traer. ¿Qué podemos ver en los antecedentes personales, sociales de un detenido? Pues vamos a encontrar frecuentemente que es producto de un hogar sin padre. Un hogar sin padre produce todo eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer como iglesia de Jesucristo? Ganar las almas. Cuando tú ganas las almas, estás edificando la sociedad. ¿Por qué? Porque estás edificando a una persona y esa persona va a contraer nupcias y va a ser un matrimonio y ese matrimonio en Cristo va a ser santo y esos hijos se van a convertir y van a estar sobre el manto de protección y van a ser santos y todo lo que les rodea va a estar santificado y va a estar bendecido. Eso es lo que estamos haciendo. Y a través de nuestra asociación civil que hemos fundado y que nos ha costado 3 años hasta el día de hoy, nomenclaturar, poner toda la numerología que nos piden todo mundo pide números y claves y síes y no síes y clunis y todo lo demás. Estamos haciendo eso, estamos levantando una mejor sociedad. Tú no te das cuenta, pero cada persona que es ganada su alma en una campaña, en una cruzada, la estamos ganando para tener una mejor sociedad en el área conurbada de Monterrey. Bendito sea Jesucristo. Entonces, también la quinta razón es que el adulterio está prohibido porque disminuye tus posibilidades de casarte. Una mujer, entre más se da al sexo, menos oportunidades tendrá de encontrar a su príncipe azul. Y nosotros hicimos una prueba con un aguacate. En un encuentro le dimos a una chica, a una fila de chicas, le dimos un aguacate. Y entonces le dijimos, pásaselo a la compañera que tienes a un lado. Y a su vez va a hacer lo mismo con la otra y con la otra. Al final de la fila, la última persona que tenía el aguacate, ya tenía el aguacate, ¿cómo crees que estaba? Todo abollado, aplastado, ¿verdad? Guango. Bueno, pues así le dijimos, es precisamente lo que pasa cuando tú permites que alguien te ponga la mano encima y te empiece a examinar. Entonces ya te examinó y luego te va a examinar otro y luego te va a examinar el otro y vas a acabar como ese aguacate todo aplastado, mayugado, todo feo. Ya no es ese aguacate bonito que estaba así con su cascarita brillante, con algunas cositas así muy bonitas, no, con una carne sabrosa que va a estar adentro, y no lo digo porque sea mediodía, pero bendito sea el Señor Jesucristo, ya no va a ser así. Entonces, y la sexta razón por la cual el adulterio está prohibido en las Escrituras y por Dios es porque transmite enfermedades sexuales. Estas enfermedades terminan destruyendo al cuerpo. Hay un versículo que nos dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte.
Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, la paga del pecado es muerte. Mis hermanos, eso es precisamente lo que les acabo de decir, de que el adulterio nos lleva a una vida moral secreta. La paga del pecado es muerte, y muerte es separación. Muerte es ese temor, culpa, esa sensación horrible que se siente en el corazón porque estás practicando algo que no es agradable a Dios. Las personas impuras sexualmente padecen de enfermedades transmitidas como la gonorrea, la monilia, el tricomonas, el condiloma, el herpes, la sífilis, el SIDA. Todo esto y otras enfermedades bacterianas inespecíficas. El condón quita solamente, oiga usted, el 25% de las probabilidades de adquirir un SIDA. El condón solamente guarda al 25%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 75% de las personas que usan un condón están expuestas al SIDA. Si vemos la cifra de protección, pues bueno, 25%, sí, pero hay un 75% en contra, porque la malla del condón es demasiado gruesa para que pasen los virus, y el SIDA es un virus. La palabra del Señor nos habla cómo los grandes hombres de Dios hablaron contra al adulterio, y una de las que nos llama más la atención es que Salomón, que tanto habló respecto a la maldad del adulterio, pues acabara en lo mismo, acabara en ello. Mis amados hermanos, una vida limpia es bendecida por Dios. Voltee usted a ver la persona que tienes a un lado, dile, una vida limpia es bendecida por Dios. Y una vida no limpia, pues no es bendecida por Dios. Una vida limpia puede salvarte la vida. Tremendo, ¿verdad? O sea que lo que Dios está haciendo a lo largo de estos 10 mandamientos es traernos felicidad, pero también guardarnos la vida. ¿Y de qué manera específica con este 7º mandamiento? Bueno, evitando que nosotros caigamos en enfermedades transmitidas sexualmente y en consecuencia podamos morir. A través de estos mandamientos Dios nos enseña que desarrollemos un modo de pensar limpio, porque tú vas a terminar haciendo lo que pienses. Voltea a ver la persona que tienes a un lado, dile, tú vas a terminar haciendo lo que piensas. De modo que el pecado entra por los ojos, sigue a los pensamientos, luego va al anhelo, luego a la codicia y luego al pecado de fornicación o adulterio. Voy a pedirte que me hagas favor de cerrar tus ojos y quiero hablarle a tu mente y a tu corazón. No importa hasta dónde hayas llegado en tu vida de pecado. Y esto es lo más importante de estas enseñanzas sobre los 10 mandamientos. No importa hasta dónde hayas llegado, porque Dios tiene la salida para ti. Dios tiene bendición para ti. Si por alguna razón tú has permitido que eso que has visto con tus ojos llegue a tus pensamientos y de tus pensamientos a tus anhelos y de tus anhelos a la codicia y de la codicia al pecado, de fornicación, de adulterio o de algún tipo de impureza o perversión sexual, déjame decirte, hay perdón para ti. Hay perdón para ti, hay limpieza, el perdón es el poder de Dios. El perdón es el poder de Dios. Y el Señor quiere perdonarte, quiere limpiarte, quiere sanarte, quiere dejarte más blanco que la nieve más blanca y más blanco que la más blanca lana. Eso tiene poder la sangre de Jesucristo. Si tú te sientes culpable por haber tenido algún tipo de vida sexual equivocada, hoy es el momento de la limpieza. A lo mejor permitiste que el pecado entrara por tus ojos en forma de pornografía, a través
de un DVD, a través de la televisión, a través de una película, que entrara a tus pensamientos, que entrara a tus anhelos, que entrara a tu codicia, o que quizá haya caído ya en el examen de una persona, o en fornicación, o en adulterio. Hoy Dios quiere decirte que hay perdón para ti, que hay limpieza, que hay sanidad, que hay restauración. Y ahí donde tú estás, déjame decirte, la sangre de Jesucristo nuestro Señor tiene el poder para limpiar. Tiene todo el poder, porque dice la Escritura, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y nos dice así que arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que hay un tiempo de refrigerio para ti. Hay un tiempo de paz, un tiempo de gozo, un tiempo de bendición. Eso viene como resultado de hacer paces con Él por medio de su precioso Hijo Jesucristo. Y ahí con tus ojos cerrados y tu cabeza inclinada vamos a orar juntos. Si tú eres sincero, hoy vas a experimentar ese perdón de Dios. Ora junto conmigo. Dios Todopoderoso, en esta hora reconozco que he permitido al pecado sexual entrar en mi vida, en mis ojos, en mis pensamientos, en mis anhelos, en mi codicia, en fornicación, en adulterio, en todas esas cosas. Perdóname, Señor, lo he permitido, me ha hecho daño, me ha distanciado de ti, me ha traído lo que recién hemos oído: separación, culpa, temor, tristeza. Y yo no quiero eso, Señor, para mi vida. Yo quiero pedirte hoy que me perdones. Hoy me arrepiento de toda forma de pecado sexual. Me arrepiento de mi homosexualidad, de mi lesbianismo, de mi inmundicia sexual, de mi perversión sexual, de todo lo que he permitido yo con mi cuerpo. Hoy me arrepiento, porque mi cuerpo no es mío, mi cuerpo es de mi pareja, mi cuerpo es de Dios. Señor, perdóname, me arrepiento, lávame con la sangre de Jesucristo. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, límpiame y vuélveme más blanco que la nieve más blanca, y más blanco que la más blanca lana. Señor, que tu sangre bendita me limpie desde la coronilla de mi cabeza hasta las plantas y puntas de mis pies, trayendo limpieza y sanidad. Señor, sáname de la culpa, sáname del temor, sáname de la tristeza, sáname de la separación que el pecado ha traído a mi vida. Oh Señor, ayúdame en esta hora, te lo pido, que al salir yo de esta iglesia salga totalmente rejuvenecido, restaurado, en plena comunión contigo. Te lo pido, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amigo, amiga, usted que nos ha estado viendo a lo largo de esta transmisión mundial, déjeme decirle, hay perdón para usted. Si usted ha hecho esta oración juntamente con nosotros, el perdón de Dios está en su vida. Y recuerde que Jesucristo es el camino. Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor.